Muy buenas noches, esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Esta noche analizaremos los 25 años del Partido de la Revolución Democrática. 1988, un año crucial para la política mexicana. Por primera vez, el PRI en el gobierno sentía una competencia realmente fuerte, realmente competida, valga la expresión, por parte de los candidatos en ese momento, que eran, por parte del PRI, Carlos Salinas de Gortari, por parte del PAN, Manuel Cloutier, por parte de la izquierda, de este frente que se hizo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y también doña Ibarra, la ex senadora Ibarra de Piedra. Van a la contienda en el 88 y posteriormente la izquierda decide formar un partido en 1989, el PRD. Para eso, para hablar de este tema, de los 25 años que tiene el PRD en la vida interna política de nuestro país, tenemos a una invitada de lujo, a la maestra Maritelma Guajardo Villarreal. Muy buenas noches, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Nos acompaña en el panel Gerardo. ¿Qué tal? Y el doctor Pedro. Qué gusto, gracias. Qué buenas tardes. Pues bien, maestra, 25 años del PRD en la vida democrática del país, haciendo este recuento. ¿Qué balance deja estos primeros 25 años del PRD como el primer partido, vamos a decirlo así, importante, más visible de la izquierda en estos tiempos? Sin duda, efectivamente, el día 5 de mayo, el Partido de la Revolución Democrática cumplió 25 años de vida. Sin duda, ha sido una aportación muy importante por parte de nuestro partido, de toda la lucha que se ha venido dando a través de los años. Ha habido saldos positivos porque ha tenido una aportación a la democratización de nuestro país muy importante. Ustedes recordarán que en 1987 el PRI tenía el 90% de la representación en el Congreso de la Unión, el 90%, y gobernaba las 32 entidades, o sea, los 31 estados de la República más el gobierno del Distrito Federal, porque era impuesto por el Ejecutivo en el gobierno del Distrito Federal. Todo esto ha ido cambiando. Creemos que el aporte de la izquierda mexicana, en particular del Partido de la Revolución Democrática, que es el partido que representa o que aglutina a la mayor parte de la izquierda mexicana, el partido más grande, el partido que, por cierto, quiero comentarles que hoy ya tenemos, a la fecha del 2010, a la actualidad, 4.100.000 afiliados al partido. Es un tema también muy importante que hay que mencionar en la larga historia de nuestro partido, porque nuestro partido antes tenía un padrón de 8 millones aproximadamente, y como ustedes saben, ha habido mucha movilidad, y en esta movilidad el Partido de la Revolución Democrática quiso decir con cuántos afiliados contamos realmente. A partir del 2010 a la fecha llevamos esta cantidad de afiliados, pero bueno, esto es parte de la historia de nuestro partido. Hemos tenido avances importantes en los temas de derechos humanos. El gobierno del Distrito Federal, que encabezó desde un principio el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y luego después Rosario Robles, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, Mancera, han dado muestras importantes de cómo es que debe de gobernarse para las mexicanas y los mexicanos, con logros tan importantes de la pensión universal para los mayores, las madres solteras, logros importantes para beneficiar con becas a los jóvenes, a los niños,
Esta es toda una herencia que se deja a través de nuestros gobiernos y la herencia legislativa que se ha venido dando a través de las legislaturas y de las representaciones de nuestros diputados, diputadas, de nuestros senadores, en donde hemos logrado también impulsar, por ejemplo, en este tema de la paridad de género, para que el 50% de la representación en las candidaturas a legisladores que sean ocupados por mujeres, del 50% por hombres, en todos los encargos, inclusive en nuestro partido. Nosotros logramos en nuestro estatuto ya desde hace 2 congresos atrás, 2 congresos nacionales, logramos establecer la paridad en todos los encargos de representación popular y en los encargos de representación en los órganos de gobierno de nuestro partido. Entonces ha habido logros muy importantes, como les digo, ha sido una aportación muy importante de nuestro partido a la democratización de nuestro país y con ello poder contribuir de manera importante para que haya equidad, para que haya justicia, para que las niñas y los niños de México accedan a la educación y para que los adultos mayores tengan una vida digna con estos programas que se han implementado a través de nuestros gobiernos y que se han hecho ley últimamente. Entre otras cosas, quiero mencionar estos avances que han sido muy importantes y que ha establecido la izquierda, el PRD, el Partido de la Revolución. Yo quisiera preguntarte, la verdad es que ha sido un verdadero privilegio poder platicar contigo estos minutos y me gustaría que nos explicaras, parte de lo que habíamos platicado nosotros un poco era esta idea de, hablemos del PRD cuando llega a sus primeros 25, hablemos de los 25 del PRD o hablemos de los próximos 25, 75, ¿qué es lo que le depara al PRD? ¿Tiene una base sólida? Es decir, ¿tiene un estamento sólido? Los 25 años del PRD son sólidos hoy como para pensar que puede ser un partido con la presencia que tiene en la primera o en la segunda fuerza nacional a partir de ahora. ¿Es para allá, para donde va el partido? ¿Cómo lo debemos entender? ¿Dónde se encuentra el PRD hoy pensando en lo que viene a futuro? Creo que el Partido de la Revolución Democrática hoy llega más unido que nunca, llega fortalecido, y esto en lo que acabo de mencionar se demuestra, porque pudieran especularse de que se ha ido mucha gente del PRD y que el PRD está dividido. Lo que pasa es que lo que nos diferencia, luego después dicen es que en el PRD hay muchas tribus. Sí, o sea, efectivamente. Sí, pero así nacimos. O sea, lo importante es cómo hemos sido capaces de ir instrumentando reglas de cohabitar. Y es como si fuera un partido frente. La verdad es que luego nos cuesta a veces decirlo, pero el PRD es un partido frente, es un partido en el cual hay diferentes grupos que existen, pero que nos damos las reglas necesarias, democráticas, para poder seguir luchando porque las mexicanas y los mexicanos tengamos mejores condiciones de vida y que se pueda ejercer que se haga el pleno ejercicio de los derechos de las mexicanas y los mexicanos. Regresamos, hacemos un corte comercial con la pregunta, el PRD hoy, ¿qué es lo que está aglutinando a las izquierdas? Si es algo o están más separadas que nunca. Regresamos. Regresamos. Esto es Línea por Línea. El PRD es la confluencia de diversas expresiones de la izquierda mexicana, llamadas tribus, llamadas corrientes, y es así como hasta 1988 se logra la unificación a través de la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
que por primera vez se presente un solo candidato de las izquierdas. ¿Tenías una pregunta al respecto? Sí. Acuerdo contigo, Maritelma, en esta idea de el origen del PRD, el gran aglutinador de las expresiones de izquierda, que no era nada más una expresión de izquierda de la ciudadanía mexicana, sino de las muchas expresiones de izquierda que se daba, desde mi punto de vista, por un desencanto real con esa izquierda que representaba el nacional revolucionarismo del PRI, ¿no? Cuando se transforma forzosamente por el quiebre económico que sufre el país, ¿verdad? Y se mueve, el PRI sale de ese centro y se mueve más hacia la derecha para acordar las nuevas instituciones que iban a permitir, instituciones económicas sobre todo, que iban a permitir al país salir adelante y acoplarse a las nuevas exigencias del mundo, ¿no? Pero tú hablabas de estas especulaciones, ¿no? En torno de la solidez del PRD dentro de todos estos 25 años, y me gustaría profundizar un poco en eso, sobre todo por la percepción de aquella izquierda que no necesariamente milita dentro de las filas del PRD, que también se saben de izquierda y también son muy críticas hacia cómo se ha ido enrutando la propia ideología del PRD a lo largo de estos 25 años, con este concepto obviamente de diálogo con otras fuerzas políticas que se vuelven una exigencia necesaria para un concepto de democracia más moderno y más acorde con una inserción a nivel internacional, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, efectivamente, como bien lo mencionas, Pedraza, en sus 25 años de historia, el Partido de la Revolución Democrática ha competido 5 veces por la presidencia de la República, una de ellas todavía como Frente Democrático Nacional, y con 2 personajes muy importantes, que son el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que compitió en 1988, en 1994 y en el 2000, y Andrés Manuel, que compitió en el 2006 y en el 2012. ¿Será también el del 18? Bueno, el Partido de la Revolución Democrática no quiere todavía adelantarse a los tiempos. Ahorita estamos en un momento histórico muy importante de defender la soberanía nacional, la soberanía energética. Esto es nuestro momento actual. Nosotros no estamos de acuerdo en lo que aprobó en meses pasados el PRI y el PAN, que tiene que ver con la reforma energética. Estamos impulsando una consulta ciudadana que recién se aprobó, esta consulta popular, en la cual las mexicanas y los mexicanos deberemos de ejercer nuestro derecho de que nos consulten sobre temas de trascendencia nacional y sobre temas que repercuten en el futuro de nuestros niños, en el futuro de las mexicanas y de los mexicanos. Entonces, yo creo que es muy importante señalar este momento actual, como bien lo decías, la aglutinación de todas estas fuerzas de izquierda que dieron como consecuencia el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática en 1989, la participación donde el Partido de la Revolución Democrática en 3 ocasiones obtuvimos el segundo lugar, en la presidencia de la República, y las 2 ocasiones obtuvimos el 3er lugar. Pero no por ello la izquierda o el partido, la izquierda mexicana más importante, como lo es el Partido de la Revolución Democrática, va a dejar de seguir luchando, no por la presidencia de la República, porque el poder por el poder mismo, como lo ha mencionado Jesús Ortega Martínez, que es un compañero de mucha importancia en nuestro Partido de la Revolución Democrática, es un compañero que tiene un lugar preponderante en toda esta aportación, en todo este aporte a la democracia de nuestro país. Como lo ha dicho, el PRD no está buscando el poder por el poder e ir por la presidencia de la República solamente por ello, sino que lo que pretendemos es lograr la justicia social para que las mexicanas y los mexicanos puedan acceder sin ningún problema
muy importante porque nosotros no vamos a permitir que el gobierno, que el PRI privatice de las riquezas naturales de nuestro México, como es no solamente Pemex, sino todo el tema energético. En estos últimos años han tenido que el PRD, efectivamente, si bien es cierto, Andrés Manuel ha servido como candidato en 2 ocasiones, pero ahora sufren la escisión y la fundación de su propio partido que se va a llamar Morena. Pero pareciera entonces, en esta división, ¿no?, de las izquierdas, si esta idea de la consulta popular para defender la reforma energética es lo que hoy en día está aglutinando a las izquierdas, y en este presente del PRD también, ¿cómo va a encarar la renovación de su dirigencia? Bueno, sin duda que ustedes recordarán que Andrés Manuel no le interesaba la consulta. O sea, en esa actitud que luego Andrés tiene tan radical de atender cómo resolver los problemas de nuestro México de manera tan radical como luego a veces lo hace, él había dicho que no iba por la consulta y que nunca se iba a unir con el PRD para el tema de la consulta. No nos interesa que se una al PRD, nos interesa que se una a las causas importantes de trascendencia para las mexicanas y los mexicanos. Y si este es un tema que une a las izquierdas, pero sí recordando que la principal fuerza principal o la principal izquierda mayoritaria mexicana es la del PRD, nosotros vamos a seguir invitando a todas las fuerzas democráticas bajo el tema de que esto se haga de manera institucional, lo que mencionaban hace rato, del respeto a las instituciones. Nosotros por eso estamos impulsando el recabar las firmas necesarias, vamos por más de 2 millones de firmas para poder impulsar que se haga la consulta popular con el tema de que se nos pregunte si estamos a favor o no de que se privatice Pemex y todo el tema energético, y naturalmente que nosotros no avalaríamos ni nosotros haríamos acciones que violenten la institucionalidad. Vamos todo esto a hacerlo bajo las reglas que establece nuestro propio nuestras leyes. Y en el tema de la elección interna, bueno, pues vamos a tener elecciones internas en este año. Tenemos pues, también 2 elecciones constitucionales en Nayarit y Coahuila, pero el tema de la elección interna es un tema que se está atendiendo también de manera institucional al tema, a la par que se atiende el tema de la consulta, y pues tenemos ahí algunos aspirantes a ser candidatos. Todavía no se lanza la convocatoria, la elección seguramente será como por el mes de agosto, y en el cual ahorita han manifestado su intención de participar Carlos Navarrete Ruiz, Carlos Sotelo, Marcelo Ebrard, en algún momento también, últimamente lo he visto un poco alejado, quién sabe por qué será. Y bueno, han mencionado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha mencionado que si a él se lo pide toda la militancia, pues él pudiera también aspirar a presidir el Partido de la Revolución Democrática. ¿Nos podrías explicar cómo funciona el tema de las tribus, los candidatos dentro de la elección? Es decir, hay fuerzas que están perfectamente delineadas al interior del PRD. Tú lo decías que es un partido frente, en realidad no es una unidad monolítica. Entonces llegan a la propia elección con los candidatos, pero ustedes son
duros, es decir, en la elección se juega prácticamente todo, se respetan las reglas, se respetan los resultados, ustedes van a terminar otra vez en tribunales, van a llamar, como se comentó alguna vez al IFE, como para que realmente sea neutral el que lleve a cabo la consulta o la elección. Vamos a hacer un corte para no interrumpir a nuestra invitada, y después del corte venimos con la respuesta de Maritelma respecto a esta relación de las tribus y las posibles postulaciones para dirigir el PRD en el relevo institucional próximo. Regresamos. Regresamos. Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Estaba Gerardo haciendo la pregunta, la consulta respecto a cómo se encuentran las tribus dentro del PRD, a quién postulan dentro de los candidatos, y si una vez que se lleve la elección, si va a intervenir el árbitro electoral, el nuevo INE, Instituto Nacional Electoral, si se respetarán los resultados, usted tendrá que dirimir en una instancia del tribunal. Bueno, primero decirles que actualmente estoy como vicecoordinadora nacional de Nueva Izquierda. Y lo que impulsa Nueva Izquierda dentro de su militancia y dentro de sus simpatizantes, mujeres y hombres, es el respeto a la institucionalidad. Eso es básico para nosotros y para nosotras. Yo creo que también es importante señalar que nosotros estamos impulsando para que el INE sea precisamente quien se haga cargo de la elección del partido de la Revolución Democrática. Entonces, el INE creo que otra vez debiera de confiar aceptar, en las instituciones. y claro, por eso nosotros estamos impulsando para que el INE se haga cargo de la elección. Y bueno, pues el INE tiene que contribuir para que toda la elección sea arropada bajo la normativa que establecen nuestros propios estatutos y bajo la dirección, observación y de todo el escrutinio y todo del INE. O sea, el INE que sea el órgano nacional electoral responsable, encargado de la elección interna del Partido de la Revolución Democrática. Entonces vamos a ir a los tribunales, sería así, ¿no? Que si es un órgano independiente el partido quien se está haciendo cargo de la elección interna de nuestro partido, debemos de respetar los resultados y todos los candidatos, y si hay candidatas, deben de respetar los resultados que se den en este proceso interno. Nosotros confiamos en que así sea, que el INE tenga la capacidad, confiamos en que va a tener la capacidad para poder llevar a cabo esta elección interna. Si el PRD se ha hecho cargo de sus elecciones internas, todo un organismo nacional como es el INE, pues también debe de tener la capacidad para llevar a cabo. Ahora, hemos respetado esto, claro, nuestros procesos internos han sido todos democráticos. Hemos respetado los resultados, sí. El hecho de que vayas al tribunal no quiere decir que no estés respetando los resultados. Es parte de la ruta, del camino que tienes que seguir. En su caso, cuando alguien así lo considere, de que no estoy de acuerdo en llegar al conteo de las urnas y donde el órgano interno de nuestro partido da un resultado, y si no está de acuerdo, tiene su derecho a ir a los tribunales. O sea, y eso no quiere decir que no se estén respetando la institucionalidad. Si no estuvieran de acuerdo, no estuvieran dentro de nuestro partido, como senador, por ejemplo, Alejandro Encinas, cuando compitió contra Jesús Ortega Martínez a la presidencia del partido, y que se fueron a los tribunales, pero quedó demostrado que ganó limpiamente Jesús Ortega Martínez, y ahí está Alejandro Encinas como senador. ¿Cómo afecta, Maritelma, en esta contienda interna, esta postura? ¿Están todos de acuerdo en que el INE sea el gran árbitro de las elecciones internas del PRD,
refiero a estas dos fuerzas representan por un lado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y por el otro lado a Carlos Navarrete. ¿Perdón? Carlos Navarrete. A Carlos Navarrete, disculpe. Están las dos fuerzas de acuerdo en que sea el INE, porque vamos, dentro de la perspectiva de la institucionalidad, pues también es muy válido decir que se pueden reforzar las estructuras internas del mismo partido para hacerlas más transparentes y más creíbles, ¿no? Para la propia militancia del partido. ¿Cómo afecta esta idea de permitir que de permitir y de propiciar que un nuevo instituto que apenas está en este momento de transición, ¿verdad? Darle esa responsabilidad de ser el gran árbitro de esta contienda tan importante? Bueno, no solamente es muy importante decir que tenemos confianza en que el INE es capaz, porque no vamos a pensar que si una institución se crea, se crea de crearse, va a decir, espérenme tantito, déjenme primero acomodarme y mejor inicio mis labores hasta que ya tenga un poco de experiencia. El próximo año, el año se instauran las instituciones y entonces tienen que echarse a andar conforme la normativa que enmarca su funcionamiento y no tienen que aprender, o sea, se supone que se está haciendo cargo personas responsables con experiencia y con capacidad. Para eso se designan y para eso se revisa que sean cuidadosamente revisados los currículums para que las personas que se hagan cargo entren inmediatamente en sus funciones. O sea, es como todo, no vas a poner a gente incapaz, inepta, sin currículum en una institución tan importante como es el INE. Y bueno, dentro de nuestro partido hay una coordinación política nacional en el cual están incorporados todos los grupos que existen, no solamente grupos afines al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que mencionas, Pedrosa, de que si el ingeniero y Carlos Navarrete, o sea, hay más candidatos, pero no solamente son estos dos grupos los que definen, o sea, en la Comisión Política Nacional están incorporados los 7, 8 grupos existentes de nuestro partido, son los que opinan, y hasta ahorita lo que hemos escuchado de la mayoría de ellos es que es importante que el INE se haga cargo de esta elección interna de nuestro partido, ¿verdad? ¿Es una elección de dos? No. ¿O cómo? ¿Qué pasa? ¿Para dónde va el asunto? ¿Quiénes son los fuertes? ¿Todos tienen la misma oportunidad? Claro, todos y todas quienes deseen participar se registran como aspirantes después de que se lance la convocatoria que establecen las reglas. Y quiero decirles que no solamente se va a elegir presidente nacional, sino que también se va a elegir en esta elección consejeros nacionales, delegados nacionales, consejeros estatales, o sea, se van a elegir las dirigencias estatales, la dirigencia nacional y los órganos de gobierno del partido, como son los congresistas, o sea, los delegados nacionales que van a conformar el Congreso Nacional, que es nuestro máximo órgano de gobierno dentro del partido. También se eligen las consejeras y consejeros nacionales que van a conformar el Consejo Nacional, y luego se van a elegir los consejeros y las consejeras municipales, que con las consejeras y los consejeros municipales luego se establece un mecanismo para definir quién va a ser el presidente o presidenta y secretario general de los comités municipales, y también se van a elegir los consejeros estatales, que a su vez
también van a dirigir cómo se va a conformar el comité estatal y se va a elegir el presidente y secretario general o presidenta y secretario general o secretaria general de los comités estatales. ¿No todo esto es el mismo día? O sea, es el mismo día, el militante va a tener que 3, 4 boletas, ¿cuántas? Así es la boleta congresistas nacionales, la boleta consejeros nacionales, la boleta, bueno, va a haber la elección de presidente y secretario general, se define en un consejo electivo, después de que se hayan electo los consejeros nacionales. Es indirecto el voto, entonces, para las candidaturas. Oye, ¿no son muchos votos? ¿No es mucho el trabajo que se les pide a los miembros, a los militantes? ¿Alcanzan a conocer? Estamos acostumbrados. Sí, así funcionan siempre las cosas. Sí, no es la primera elección que tenemos de esa naturaleza. O sea, hemos tenido elección tras elección y siempre, pues hay, o sea, la experiencia normal cada una de las elecciones, pero aquí estamos 25 años de partido, ¿no? Sin ningún problema. Oye, el tema de género, ¿va a haber paridad de género en estas elecciones? Claro. Tiene que existir el 50% de mujeres y el 50% de hombres en todos los encargos. ¿Por qué esto, que efectivamente fue el primer partido que puso la paridad de género al interior de sus instituciones, por qué no se le ha exigido ni siquiera a la propia Rosario Robles, cuando fue jefa de gobierno, que el gabinete también contara con esta paridad de mitad de las carteras, de las secretarías, y ahora a Miguel Mancera, ¿por qué no se le pide con un poco más de fuerza que se respete esta paridad? Hay que le pida también al presidente de la República, ¿no? Debería, bueno, también agarrar los vuelos, porque una vez también se lo pedimos, ¿verdad? ¿No? Rosario Robles ahí estuvo muy metida, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de las autoridades del PRD. Bien. Yo creo que es importante señalar que nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, ahorita preguntaban sobre si no hay alguna complicación con los grupos. Porque nosotros, a pesar de que en nuestros estatutos esté establecida la paridad, luego tenemos el problema de que hace poco el tribunal observó al partido para que tuviera que garantizar que existiera paridad en la Comisión Política Nacional y en el Secretariado Nacional. Cuando sale Dolores Padierna, que es mujer, se va al Senado, su expresión, en lugar de poner o de nombrar a otra mujer en su lugar, nombra a un hombre. ¿Sí? O sea, y ya estaba conformado paritariamente este tema, ¿no? Una violación. Entonces, es una violación, pero luego hay acuerdos internos. Pero cuando hay una queja, bueno, o sea, hubo una queja de una compañera que dice, oigan, no se está observando la paridad en nuestros órganos de gobierno, en la Comisión Política y en el Secretariado. Entonces, le mandata el tribunal al partido porque tiene que observarlo. Y entonces, en meses pasados, se tuvo que observar el tema de la paridad. Es ahí donde a veces el tema de los grupos no ayuda, ¿sí? Pero no por ello quiere decir que impacte de manera significativa en los objetivos que tiene nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, de ser el partido que abandere las causas más legítimas de las mexicanas. Vamos a hacer un corte, regresamos con el último bloque de este interesante programa con nuestra invitada Maristelma. Regresamos. Regresamos al programa Línea por Línea. Estamos entrevistando a Maristelma Guajardo, vicecoordinadora de Nueva Izquierda del PRD.
Y estamos platicando sobre esta lucha que se ha dado por parte de las mujeres para la equidad de género y las cuestiones paritarias. Hay 23 puestos en el gabinete federal, en el gabinete ampliado, y si bien es cierto que en la Cámara de Diputados, que en la Cámara de Senadores ha existido un avance importante dentro de las mujeres, y para las próximas elecciones pues debe garantizarse pues por lo menos el 49%, digo, porque a veces quedarán impares, ¿no? Pero será la legislatura próxima la que más mujeres tenga dentro de la Cámara de Diputados, dentro de la Cámara de Senadores. Dentro de los partidos políticos, efectivamente el PRD fue pionero en esto y puso por primera vez la paridad en las carteras de sus comités. Y entonces viene aquí la pregunta, ¿no? Bueno, en esta campaña federal que hizo el titular del Ejecutivo, donde incluso pues se lleva una de las principales feministas, ¿no?, de la izquierda, como es Rosario Robles, donde Ruth Zabaleta también, sí, desde el Partido Verde. Bueno, la pregunta sería esta, ¿no? Es decir, de 23 posiciones de primer nivel del gabinete, pues ¿cuántas mujeres hay? Bueno, efectivamente yo creo que tiene que ver con un tema de actitud y congruencia, ¿no? Porque como les mencionaba hace rato, el Partido de la Revolución Democrática está siempre trabajando, impulsando que haya una garantía de justicia social para las mexicanas y los mexicanos, y tiene que ver con todos los temas, desde la paridad de género, la equidad, la justicia, la igualdad, y entonces nosotros y nosotras vamos hacia el objetivo principal. O sea, no tienes que llegar a ser presidente de la República para seguir abanderando la lucha de los que menos tienen, para que paguen más impuestos quienes tienen más dinero, quienes ganen más, que son temas que ha ido ganando la izquierda, porque son propuestas de la izquierda. Y bueno, el blog de Peña Nieto, de que ahí manda la iniciativa para que se establezca la paridad de género, que él mismo no lo implemente en su gabinete, pues es un blog. Por eso les digo que es una cuestión de actitud y congruencia, porque no tiene que esperar a que en el 2015 haya esta otra elección constitucional a legisladores federales para que él implemente en su gabinete la paridad. Efectivamente, si no me equivoco, solamente de estas 23 secretarías existen 3 mujeres, que es Claudia Ruiz Massieu, que está en la Secretaría de Turismo, está la Secretaría de Salud y está Rosario Robles. Entonces, Peña Nieto debiera de ser congruente con lo que dice, para que en su gabinete de ya debiera de existir la paridad de género, ¿verdad? Entonces, es un tema de congruencia y de actitud. A mí me da gusto, María Eterna, cuando hablas de congruencia y ver tu trabajo legislativo, pues bastante interesante, y algo se ve arriba de lo que alcanzó a investigar, arriba de 100 proyectos de decretos que han suscrito y adherido, ¿no? Pero entre los principales de los que se aprobaron, este proyecto de aumentar de un 40 a un 50% las candidaturas, ¿no?, en temas de género, y aprobaron. Es correcto. Es correcto. Bueno, efectivamente tiene que haber en nuestra carrera no solamente actitud, sino también congruencia en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que creemos. Cuando fui diputada, fui una diputada federal, que fue en la legislatura pasada, fui una de las diputadas con mayor productividad legislativa, pero no solamente se trata de incorporar o de hacer propuestas legislativas, sino que hagas propuestas congruentes con tu lucha y que además ellas sean aprobadas. Efectivamente, yo propuse desde entonces que se pudiera aplicar la paridad de género, y
y cosa que ya quedó establecida, que ya se logró, pero además también estuve impulsando el tema de la paridad en los cabildos. En Coahuila ya existe este tema en la ley, donde los cabildos, como les mencionaba, los cabildos están integrados paritariamente. Entonces hay que iniciar desde abajo con el tema de la paridad, donde está la comunicación directa con la ciudadanía, que son las regidoras, los regidores, las síndicas, los síndicos, el presidente o la alcaldesa municipal, donde desde allí se puede establecer la paridad, y también naturalmente en el Congreso de la Unión, en las senadoras, senadores, en las diputadas y los diputados, y entre otros temas que seguramente habrás revisado por ahí, que tiene que ver con la pensión para madres solteras, y el apoyo para los periodistas, la seguridad, para las víctimas, también todo este tema. Entonces, más o menos mi versión de trabajo cuando fui diputada federal versó en todo el tema que tiene que ver con los derechos humanos, porque al final de cuentas todos los temas que son pisoteados y los cuales no nos dejan crecer como seres humanos es el tema de los derechos humanos. Claro. Maritema, yo tengo, la verdad es que quisiera que nos platicaras más de Maritelma. Dices que se ha construido la igualdad de género a partir de la base, es decir, en los cabildos, en los municipios, se pretende para los estados y las capitales. Tú fuiste la primera mujer en el Congreso mexicano en presidir la Junta de Coordinación Política, y eso pues no, habría que decirlo ahí también como parte del membrete, porque es una cuestión que en términos históricos pues es muy significativo del avance de las mujeres. ¿A dónde va Maritema? ¿Qué esperamos de ella? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, no fui la primera mujer que presidió la Junta de Coordinación Política. Quizás sí la primera mujer periodista. Sí. ¿Sí? Porque antes que yo estuvo Josefina en esa misma legislatura, y anteriormente Beatriz Paredes, pero no sé si en la mesa o en la Junta de Coordinación Política. Bueno, efectivamente yo creo que mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, me ha dado oportunidades importantes. La verdad, yo espero haberlas desempeñado a la fecha con dignidad y con responsabilidad. Fui regidora en el municipio de Saltillo en el 2000, después fui diputada local allá mismo en Saltillo. La legislatura pasada fui diputada federal, fui administradora del grupo parlamentario, fui presidenta del comité de administración de la Cámara de Diputados. Después se dio la oportunidad en esa misma legislatura y coordiné al grupo parlamentario de mi partido, y posteriormente, siendo coordinadora, pues me tocó presidir la Junta de Coordinación Política con un gran encargo de mucha responsabilidad, y que me ayudó de manera muy importante el hecho de contar con personas conscientes del gran reto que teníamos en esta legislatura pasada, cuando había la elección presidencial, y que no permitimos que este tema de la elección pudiera contaminar nuestra responsabilidad y nuestro compromiso de legislar en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos. Pues yo soy coahuilense, nací en Cuatro Ciénegas, de Carranza, Coahuila. Tengo 3 hijos, 2 cuatitos, una niña y un niño de 15 años. Mi hijo mayor va a cumplir 25 años en diciembre de este año. Yo pretendo seguir en este tema tan apasionante que es el tema de la política. Actualmente estoy con mi compañero Jesús Ortega Martínez, que es el coordinador nacional de Nueva Izquierda. Yo soy la
creo que desde niña yo recuerdo que desde niña yo me fijé un propósito de estudiar y de trabajar, y por ahí continué fijándome objetivos. Estudié en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila como profesora de educación primaria, posteriormente estudié en la Normal Superior de Coahuila como licenciada en matemáticas, posteriormente estudié al mismo tiempo en la Normal Superior de Nuevo León Pedagogía, terminé el posgrado y pues quiero seguir pues ahí Maritelma paga rato y bueno, desgraciadamente el tiempo en la televisión nos come. Fue verdaderamente un placer haber platicado contigo, Maritelma. Muchísimas gracias. Álvaro Pedrosa, Gerardo, muchísimas gracias. Estimado televidente, como ven, están próximas las votaciones para renovar la dirigencia del PRD. Una última pregunta, Maritelma, tu candidato. Carlos Navarrete Ruiz. Muy bien, ahí está. El ganador. Nos vemos en el próximo Línea por Línea. Muchas gracias.